En este vídeo te voy a explicar de forma sencilla en qué consiste la política fiscal. Sin embargo, no vamos a quedarnos solamente con eso como el resto de canales, y vamos a ir un paso más allá, ya que te voy a explicar en detalle cómo los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo están empobreciéndonos a los ciudadanos con un uso muy irresponsable de las políticas fiscales, que están originando graves problemas de déficit y de deuda. No te asustes, empecemos por lo más fácil. La política fiscal consiste en toda acción del gobierno de un país que influye en los impuestos o en el gasto público que va a desarrollar. La principal tarea que el Estado tiene encomendada por parte de los ciudadanos es la de ofrecernos una serie de servicios públicos que consideramos importantes y que queremos que estén garantizados. De esta forma, el gobierno tiene que tomar decisiones de gasto para determinar cómo y en qué invertir el dinero público, y decisiones de ingreso para determinar cuántos recursos necesitará extraer de la población a través de los impuestos para cumplir con su plan. La diferencia entre todo el dinero recaudado con los impuestos y todo el dinero público gastado da lugar al saldo público. Si el gobierno es derrochador y gasta más de lo que ingresa, el saldo público será negativo, lo que se conoce como déficit público. El déficit se produce, por tanto, cuando los gobiernos llevan a cabo políticas consistentes en bajar los impuestos sin reducir el gasto, o lo que es más frecuente, aumentar el gasto público sin control. Este tipo de políticas se conocen como políticas fiscales expansivas. Además, como puedes imaginarte, para poder gastar más de lo que ingresa, cuando se incurre en déficit, el gobierno tiene que recurrir a la deuda. Igual que si una persona no tiene todo el dinero para comprarse una casa, necesitará que el banco le dé un préstamo hipotecario, el gobierno que decide gastar más de lo que ingresa recurrirá al mercado de deuda para que los inversores le cedan el dinero. A cambio, claro está, de un compromiso del Estado con esos inversores para devolverles el dinero en el futuro con unos intereses adicionales. Por el contrario, si el gobierno es responsable y gasta menos de lo que ingresa, el saldo público será positivo, lo que se conoce como superávit público. El superávit solo puede alcanzarse si el gobierno sube los impuestos por encima de lo que necesita gastar, o lo que es lo suyo, si se abrocha el cinturón y reduce el gasto público, que es donde está verdaderamente el problema. Este tipo de políticas son las políticas fiscales contractivas. Como podrás imaginarte, la inmensa mayoría de los gobiernos siguen el patrón que nos conduce al déficit público, lo cual tiene unas consecuencias nefastas a largo plazo para los ciudadanos, que tendrán que pagar esa deuda. Pero no nos adelantemos. Entendamos primero por qué los gobiernos tienden a gastar más de lo que ingresan. Antes de nada, debes saber que si gastan más de lo que ingresan, no es precisamente porque ingresen poco, ya que los impuestos, especialmente en los países europeos como España, no son bajos precisamente. Lo que sucede es que aun recaudando mucho dinero a través de los impuestos, y cada vez más, los gobiernos tienen unos incentivos muy fuertes en gastar mucho dinero público, lo que provoca que ese gasto sea aún mayor que lo ingresado, y por tanto originan el déficit. Dicho esto, veamos por qué el gobierno está tan incentivado a gastar. Como algunos os imaginaréis, casi todo tiene que ver con fines electorales. Las consecuencias de no ser responsable con las cuentas públicas y de gastar más de lo que ingresan no aparecen hasta pasados unos cuantos años, incluso décadas, pero sin embargo las elecciones son cada 4 años. Por un lado, muchos de estos incentivos tienen que ver con mantener a toda costa el teórico estado del bienestar, para algunos. Es evidente que todos los ciudadanos exigimos al menos unos servicios públicos básicos de calidad. Sin embargo, por cuestiones económicas o demográficas, muchas veces mantener algunos de estos servicios es totalmente insostenible. Un ejemplo muy evidente en la actualidad es el sistema público de pensiones. En países como España, el gasto en pensiones supone actualmente casi la mitad del gasto total. Esto se debe a que tenemos una población envejecida con un pequeño número de trabajadores que tienen que mantener a un gran número de pensionistas. En un contexto así, con una población trabajadora que está siendo muy castigada para mantener a tantos pensionistas, lo lógico, si se pretendiese actuar de una manera responsable con las cuentas, sería reducir el gasto actual de las pensiones, ya que se está manteniendo a costa de unos impuestos muy elevados y de endeudar a generaciones futuras, más teniendo en cuenta que los pensionistas son los únicos que han visto aumentar su poder adquisitivo en los últimos 20 años. Sin embargo, recortar las pensiones sería una medida tremendamente impopular, ya que todos esos millones de pensionistas que viesen reducida su pensión castigarían a ese gobierno en las próximas elecciones y harían que perdiese el poder. Por esta razón, pese a ser totalmente insostenible, los gobiernos jamás se atreven a recortar el gasto en este tipo de cuestiones, aunque sea necesario hacerlo. De hecho, hacen todo lo contrario. Aprueban constantemente subidas de pensiones porque obtienen rédito electoral, aunque no hagan más que castigar al resto de la población y agravar el problema año a año.
La otra gran razón que tienen los gobiernos para incrementar el gasto público, y también por motivos electorales, se debe ya a temas estrictamente económicos. Como sabrás, la economía se comporta de manera cíclica. Hay etapas del ciclo donde se experimenta una expansión económica con crecimiento económico y hay etapas donde llegan las crisis o recesiones. Esto no necesariamente es malo. De hecho, es sano que la economía se comporte de esta manera, con pequeñas crisis cada cierto tiempo para evitar que se formen burbujas que den lugar a estallidos muy bruscos y crisis de graves consecuencias. Sin embargo, como podrás imaginarte, al gobierno de turno no le beneficia absolutamente nada que durante su mandato se forme una crisis económica, por pequeña que sea, ya que indudablemente le perjudicará electoralmente. Por esta razón, ese gobierno hará todo lo posible para impedir que se forme una pequeña crisis temporal. Además de para atender servicios públicos, los gobiernos también pueden incurrir en el gasto público para reactivar la economía e impedir que caiga a través de las ya mencionadas políticas fiscales expansivas. Si lo estima oportuno, puede subvencionar a las empresas para impulsarlas o evitar que se resienta. Puede aumentar las ayudas a particulares para estimular el consumo o puede él mismo crear nuevas administraciones públicas que den lugar a nuevos puestos de trabajo. Este tipo de políticas, que en principio no parecen dañinas, tienen unos efectos a largo plazo catastróficos. Veámoslo de forma sencilla. Como hemos dicho anteriormente, para poder gastar más de lo que ingresan, los gobiernos tienen que recurrir a la deuda. Para ello, el gobierno emite bonos del Estado que, como también hemos dicho, los inversores le comprarán a cambio de unos intereses. Sin embargo, la pregunta que debes hacerte es la siguiente. Si el Estado no tiene el suficiente dinero actualmente y por eso está endeudándose, ¿cómo le va a devolver a los inversores esa cantidad en el futuro con encima unos intereses adicionales? Cuando una empresa se endeuda a través de préstamos, lo que espera es poder producir muchos bienes o servicios de forma que rentabilice esa inversión y no le suponga ningún problema devolver la cantidad prestada. Sin embargo, un Estado no está diseñado para ser rentable, sino para atender una serie de servicios públicos que no persiguen un rédito económico, por lo que jamás rentabilizará esa deuda que está contrayendo en el momento presente. De esta forma, la respuesta a nuestra pregunta sobre cómo devolverá el Estado esa cantidad prestada a los inversores nos conduce a una respuesta un tanto desalentadora, ya que para ello tendrá que incurrir en nueva deuda con la que poder cumplir las obligaciones previamente contraídas, y así sucesivamente. Esto provoca una espiral de deuda que está haciendo que los estados europeos y el mismísimo Estados Unidos tengan cada vez una mayor deuda que no parece tener fin. Recordad que ya hemos visto que los estados tienen grandes incentivos a cada vez gastar más, lo que explica perfectamente esta espiral sin fin de deuda y de déficit en la que nos han metido nuestros gobiernos. Los efectos que esta situación provoca para los ciudadanos son catastróficos, ya que los gobernantes van pasando, pero esa factura queda encima de la mesa. La deuda y sus intereses la pagamos los ciudadanos de dos formas. De un lado, a través de los impuestos y de una creciente presión fiscal. El pago de los intereses de la deuda ya se ha convertido en una de las mayores partidas de gasto de varios países, como España, lo que es un dato que debería aterrar a cualquiera. Estamos hablando de que uno de los mayores destinos que tiene el dinero que pagamos a través de los impuestos va destinado al pago de unos intereses de una deuda que no tiene fin y que no para de aumentar año tras año. Concretamente, según los presupuestos aprobados en España en los últimos años, el pago de los intereses de la deuda pública se ha consagrado como la tercera mayor partida de gasto, con un importe total de más de 30.000 millones de euros cada año. Por contextualizar, el gasto en sanidad apenas llega a los 7.000 millones de euros, para todos aquellos que creen que la mayor parte de nuestros impuestos son por buenas causas. Por si este castigo impositivo fuese poco, el verdadero problema que genera la deuda pública es la inflación a largo plazo. Ya hemos visto que el gobierno se endeuda emitiendo bonos que los inversores le compran en el mercado de deuda, cediéndole ese dinero al gobierno a cambio de unos intereses. Sin embargo, lo que no hemos dicho es que la mayor parte de esos inversores que compran la deuda del Estado son los bancos centrales y el resto de bancos. Resumidamente, lo que hace el Banco Central es imprimir dinero, y con ese dinero creado de la nada, comprar los bonos del gobierno. De esta forma, ese dinero que el gobierno obtiene mediante la emisión de bonos y que empleará en introducir en la economía aumentando el gasto público, ha sido creada por arte de magia, lo que genera, como no puede ser de otra forma, un recalentamiento de la economía y una subida generalizada de los precios. Así que, llegados a este punto, espero que hayas podido entender lo que es la política fiscal y, sobre todo, que te des cuenta de que los gobiernos llevan décadas empobreciéndonos con un déficit y una deuda salvaje. Por mi parte, nada más que añadir. Si te ha servido, recuerda apoyar este proyecto y nos vemos en la siguiente.